Bueno, buenas noches a todos mis hermanos. Como, como modo de introducción, vamos a comenzar a estudiar un poquito más profundo a través claro, a través del conocimiento de la palabra, cosas que ya nosotros sabemos, básicas, pero a veces es necesario regresar a lo que hemos sabido y lo que hemos conocido y profundizarlo un poquito más para que la oración, vamos a hablar de la oración, sea efectiva en nuestro mundo espiritual, en nuestra vida espiritual, en el resultado de lo que podemos ver a través de la oración, en nuestra comunión con nuestro Padre, en nuestro crecimiento, en nuestra constancia, en muchas esferas que la oración nos da poder, nos da perseverancia, como dije anteriormente. Y vamos a comenzar diciendo que ¿qué es la oración? La oración es un don o un regalo que Dios le ha dado a sus hijos. Fíjense que es a sus hijos aquí en la tierra. No todo el que ora llega esa oración a la presencia de Dios. Solamente la oración de los hijos. Solamente es un regalo, un don que Dios le ha dado, un privilegio que Dios le ha dado a sus hijos aquí en la tierra. Por tanto, hermanos, si es un don, un regalo o un privilegio que Dios nos ha dado aquí en la tierra, no debemos de desperdiciarlo, sino debemos de usarlo y ponerlo en función para que nuestra vida sea mucho mejor de la que hemos tenido. La batalla contra la oración en el mundo espiritual es enorme, porque Satanás siempre está tratando de entretenernos en las cosas naturales de la vida o en la vida cotidiana para no tener nosotros un tiempo de oración y de comunión con nuestro Padre. Él lucha contra eso y va a usar muchas herramientas para podernos apartar de tener un tiempo con nuestro Padre. ¿Sabes? Cuando uno tiene un tiempo de oración y de comunión con el Padre, ponemos por práctica lo que Dios nos ha dado como un regalo. No debemos desperdiciar o no debemos menospreciar el amor de Dios para con nosotros, dándonos la oración como regalo. Ese es el primer punto. Y entonces el segundo punto es cómo debo orar. Aquí hay unos cuantos puntos que voy a desarrollar. ¿Cómo debo orar? Primeramente, la oración debe ser sin protocolo. ¿Qué cosa es protocolo? Reglas, condiciones y formalidades que han puesto los hombres sobre la oración. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que sea un momento de hablar con Él, y más que palabras de lo que nosotros podemos decir, es un corazón que esté dispuesto, hermano, porque a veces no hace falta ni hablar. A veces simplemente nos postramos delante de la presencia de Dios y a veces más que palabra es una condición de nuestro corazón para Dios. ¿Por qué más que palabra? Veamos qué dice Jesús en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 7. Perdón. ¿Por qué digo que es más que palabras? Simplemente por esto. Oye lo que le dice Jesús a estas personas que tenían mucha palabrería, hermano. Oye lo que dice. Versículo 6, capítulo 7. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Le está hablando a los hebreos. Le está hablando al pueblo de Israel.
que piensan que por su palabrería serán oídos. Jesús mismo le está diciendo, tanta palabrería no es efectiva en la oración. ¿Por qué? Dice el verso 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí está diciendo, no es que dejes de orar, sino es que no uses vanas palabrerías. ¿Qué quiere decir? Palabras que salgan de nuestra alma sin ninguna comunión con Dios. Sin ninguna comunión con Dios. Es mejor que te calles y esperes tener una entrada al trono de la gracia que veremos más adelante. Entonces, más que palabras, más que todas esas palabras rebuscadas que a veces oímos, esas oraciones que son tan largas, no estoy diciendo que en un momento determinado no sea necesario. Fíjense, estoy dando un término, ¿ok? Porque todo su término tiene su excepción. No quiere decir que tú no estés una hora orando, no. Lo que quiero decir que lo que tú traigas a la presencia del Señor sea con una intención completamente de tu corazón y de tu comunión con Dios. Vamos a ver por qué. Vamos al Salmo 145, 18. Salmo 145, 18. Dice, ¿por qué? Porque oye lo que dice este salmo. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. De veras. O sea, cercano está Jehová a todos los que le invocan y a todos los que le invocan de veras. ¿Y qué quiere decir esto? A todos los que se presentan delante de él en oración con un corazón dispuesto y conectado de veras. Y conectado de veras. Entonces lo que va a salir de tu boca no va a ser palabrería. Lo que va a salir de tu boca es lo que el Señor te ha puesto en tu interior para tú decirle de todo tu corazón. Esto es bello. Cercano está Jehová a todos los que le invocan y a todos los que le invocan de veras. Y el otro, que no tiene que ver nada con la oración, pero me encanta, dice, cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. ¡Wow! ¡Qué lindo! Es preciosa la palabra de Dios cuando podemos digerirla, ¿no? Y poder rumiar con esta palabra como rumean las vacas que se comen la hierba, la depositan en su estómago, la vuelven a subir. Propósito de Dios que nosotros rumiemos con la palabra, o sea, que nosotros no solamente recibamos la palabra, sino que la mastiquemos otra vez y la volvamos a digerir para que haga rema en nuestro espíritu y en nuestra alma. ¿Y qué quiere decir rema? Que se haga efectiva. Que se haga efectiva la palabra en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro espíritu, para que a la hora de orar o a la hora de hablar o a la hora de ministrar, que es otras maneras de oración, no solamente hablar con el Padre es una oración, la oración no solamente hablar con el Padre, la oración también es a la hora que tú vayas a ministrar a una persona o a la hora que tú vayas a predicar la palabra. Eso es una manera también de orar, porque tienes comunión con tu Padre. Seguimos. ¿Cómo debo orar? Entonces ya sabemos que sin protocolos, sin formalidades, simplemente con un corazón dispuesto a poder dar de lo que tú tienes dentro de ti. Pero para esto es necesario que haya comunión. Para esto es necesario que no simplemente empecemos con una oración, sino que nos metamos en comunión con el Padre, y vamos a verlo más adelante. Dicen, el tercer punto, no solo debemos pedirle, sino también, primeramente, ser agradecidos. Nuestra oración
debe comenzar con agradecimiento. Y vamos a verlo. Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dice, perseverar, en la oración, velando en ella con acción de gracias. 4.2. Es necesario que nosotros perseveremos en la oración, velando en ella con acción de gracias. O sea, tú vas a perseverar en la oración, pero no te olvides de ser agradecido. Es un punto importante. Ahora vayamos a Filipenses, que está antes de Colosenses. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Esto ustedes se lo saben, pero es necesario volverlo a masticar. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque es necesario que nosotros, que es el punto número 3, seamos agradecidos primeramente antes de pedirle a nuestro Señor en oración cualquier petición que tú tengas en tu corazón. Entonces, la petición, perdón, quiero aclarar aquí. La petición es lo que te saca de estar afanado en las cosas. Nos afanamos a veces por resolver los problemas sin antes acudir a Él en oración. Y esto es lo que está tratando de decir aquí el escritor de los Filipenses, que es Pablo, está diciendo, por nada estéis afanados. Por nada estéis afanados. Dice que por nada, fíjense. Estamos en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Así que fíjate, el primer punto aquí para tener una oración efectiva y que sea el punto del agradecimiento a Dios, tiene el primer punto que dice aquí Pablo en Philippians 4:6. Filipenses 4:6 es que por nada estéis afanosos, hermanos. Nos afanamos muchísimo. Nos afanamos muchísimo. A veces por cumplir metas, a veces por resolver nuestros problemas. Y dice la palabra, si ponemos la palabra por práctica, yo te digo a ti que todo para nosotros será mucho más fácil. Amén. Mucho más fácil de lo que podemos nosotros hacerlo por nuestra fuerza. Entonces dice, por nada estéis afanosos. Ahora dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. El tercer punto de cómo debemos orar, que es lo que estamos ahora hablando, es que debemos presentar nuestras oraciones con acción de gracia. ¿Y cómo podemos entrar en oración con acción de gracia? Primeramente, dejando el afán y dándole la oportunidad a Dios que sea el que nos dé la fortaleza para poder enfrentar cualquier tipo de... Y la salida, seguro. Y el que provee, todo. El Señor provee, el Señor da salida, el Señor siempre está dispuesto. Es increíble saber que tenemos un Rey, tenemos un Señor y tenemos un Padre Celestial pendiente de cada ser, de cada hijo, porque es de cada hijo. Es importante esto, de cada hijo, de sus peticiones. Esto no está escrito por gusto, esto está escrito para que nosotros sepamos qué poder tan grande hay en la relación de nosotros con Dios. No tiene límite. El Señor no ha puesto límite en la oración. No sé si tú tienes, porque lo vi en uno de los libros que tuviste, Efesios 6:18. ¿Lo tienes ahí? Después, más adelante. ¿Lo tienes ahí? Ok, está bien. Más adelante. Más adelante. Dice, entonces, perdón. No, Efesios 6:18, muy buena. Sí, después, tengo eso más adelante. Sí, estamos hablando ahora, estamos en el tercer punto, que es cómo entrar en oración. Debemos entrar en oración agradeciéndole. Primeramente, dejando el afán. ¿Por qué?
Porque a veces queremos presentarnos delante de Dios, pero nuestra mente está afanosa en cosas que en ese tiempo tienen que calmarse, hermanos. Tenemos que aprender a meditar en el Espíritu. Entrar en su presencia. Entrar en su presencia. Entrar en su presencia. Entonces cuando dice, por eso que empieza, por nada estéis afanosos. O sea, deja el afán del mundo, deja tus preocupaciones y preséntate delante de Dios en oración con acción de gracia. Y verás cómo el Señor abre todos los caminos. Y verás cómo el Señor te va abriendo todas las cosas que tú piensas que son imposibles para ti. Este es el tercer punto. El cuarto punto, ¿cómo debemos orar? Debemos orar adorándole y alabándolo en el momento de la oración, porque hablamos con Él, que fue que nos creó y nos sostiene. Por tanto, debemos de, como muchas veces hacemos, que venimos delante de la presencia dándole gracias a nuestro Dios por sus misericordias. Eso es alabar al Padre. Eso es alabar. Eso no era alabanza. Por sus misericordias, por su grandeza, por sus maravillas, por lo que ha hecho en nuestra vida, por lo que ha hecho en el mundo entero. Eso es una manera, debemos de entrar en oración con agradecimiento, alabándole y adorándole. Y vamos a ver el Salmo 95. David. Un ejemplo. Ya es rápido, ya no aparece rápido. Salmo 95. ¿Quién lo tiene? 95, 6, 7. Yo. ¿Tú lo tienes? No, pero que lo lea otro si quiere. Salmo 95, 6, 7. ¿Qué pasó contigo? Alex, ¿tú lo tienes? Sí. Dale, que le gusta leer. Lee. Dale, gózate, Señor. Amén. Salmo 95, 6, 7. Sí. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Qué bello. ¿Más? Hasta ahí. Una manera de postrarnos delante de su presencia y adorarlo es dándole crédito a Él de lo que Él es en nuestra vida. Dándole, diciéndole, Señor, tú eres grande y poderoso. Tú eres el que luchas por nosotros. No sé, pero bueno, aquí te estoy diciendo un ejemplo de este Salmo. Vayamos al Salmo 5, 7. Vayamos al Salmo, y el que lo encuentre lo lee, por favor. 5, 7. Sí. Ya lo tengo. Léelo. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. El 8. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Wow. Ok, aquí está entrando en alabanza y en adoración este salmista, que es un salmo de David, para entrar delante de su presencia. ¿Y qué hacemos delante de su presencia si no es hablar con el Padre? Si no es adorarlo, si no es engrandecer su nombre, alabarle. Porque un punto importante para la oración es alabar y adorar a nuestro Padre. Primeramente, con acción de gracia. Primeramente, cuando comenzamos sin ningún tipo de formalidad, sino ni palabras rebuscadas, sino de nuestro corazón. Gracias. De nuestro corazón, dándole gracias, adorándole, alabándole por su grandeza, por su misericordia. El quinto punto, presentarle nuestra vida, primeramente también, para que Él nos indique dónde hemos fallado. Porque siempre, hermanos, fallamos. Es verdad. Somos débiles y siempre fallamos. Entonces, debemos de presentar nuestras vidas. Por eso es que, miren, no es a la ligera la oración al Señor. Por eso es que el Señor me inquietó sobre esto para que yo misma buscara e indagara y así le pudiera dar a ustedes lo que Dios me ha dado a mí, que es el propósito. No es simplemente una oración de
de microwave, ¿me Sí, es entiendes? verdad. Sino es una oración de presentarnos delante de Él de acuerdo a la palabra de Dios como Él quiere. Dice, presentar nuestras vidas para que Él nos indique dónde hemos fallado, porque siempre fallamos, hermano. Siempre. Recuerden que somos débiles y solo en Él somos fuertes. Así que nos tenemos que presentar. Como muchas veces hacemos, Señor, nos presentamos delante de ti en esta noche. Tú sabes, en oración o individual, cuando usted se presente delante del Señor, me presento delante de ti. Enséñame mis debilidades. Enséñame, porque solamente en ti hay fortaleza. Nosotros somos muy débiles, hermano. Nuestra mente siempre está divagando y no podemos sentir la conexión en el Espíritu de Dios. Una de las cosas principales que pasa en esto es que realmente, porque a veces es nuestra incredulidad que creemos que vemos la oración como algo que hablamos nosotros, simplemente palabras que no van a ninguna parte, y es incredulidad. Nosotros debemos estar completamente confiados y creer realmente que cuando nosotros estamos orando, estamos yendo delante de Dios, porque solo los hijos de Dios, y regreso al principio, solo los hijos de Dios son los que tienen la oportunidad de orarle a Dios y ser escuchados. Entonces, cuando cualquiera de nosotros como hijos de Dios ora, tiene que estar bien consciente y bien creído de que Dios está escuchando su petición, lo que usted está hablando. Usted no le va a hacer un cuento a Dios, una historia a Dios de lo que pasó, porque Dios sabe todo lo que pasó en tu vida y en mi vida. Pero tú vas a venir con la petición, con esa petición de tu corazón al Señor, primero como teniendo estos puntos, que siempre lo he dicho durante los 9 años que llevan conmigo muchos de ustedes, que he tomado de ejemplo Daniel siempre, cómo Daniel se para, pone la grandeza de Dios, después pone la confianza en Dios, pone la súplica en Dios, acude a su misericordia, y primero es todavía más fuerte que lo que hacemos. Nosotros todas las mañanas nos despertamos, todas las mañanas oramos, nos sentamos un rato ahí y compartimos con Dios en oración o con la palabra, pero Daniel hacía una preparación tremenda. Daniel entraba en ayuno, Daniel entraba en silicio, entraba en, ¿cómo se llama? Se echaba arriba ceniza. Era una preparación entera de humillación, y para venir humilladamente al Señor. Amén. Increíble. Bueno. Padre, gracias por los alimentos, bendito en el nombre de Jesús, amén. No. ¿A quién le oraste? ¿A quién le hablaste? ¿Con quién trataste? ¿Se dan cuenta, hermano, la idea de esta enseñanza que Teresa está trayendo? Tenemos que mirar lo importante que es la oración para nosotros. Y para Dios. El beneficio que es para nosotros la oración. La herramienta, el instrumento, el arma que tenemos a través de la oración. ¿Cuántas cosas no tenemos a través de la oración? Entonces, vaya tomando estos puntos que se están dando, porque quiero que esa oración venga con el mayor deseo de lo más profundo de nuestro corazón cuando oremos al Señor, no repitiendo, no haciendo, no, trayendo al Señor por la gracia de Él que podemos venir delante de su presencia. Créanlo, es increíble. El punto número 6, vamos a ver varios elementos que el Señor nos enseña a través de su palabra importantes en nuestra oración, tanto individual como colectiva, ¿ok? Porque a veces nosotros hacemos un servicio colectivo, o sea, oramos. Hermano, la oración colectiva es para que nosotros presentemos nuestras necesidades, para que los demás que están oyendo nos apoyen espiritualmente en esa petición que tenemos. Y principalmente y ante todo es orar unos por los otros, porque la palabra lo dice.
Así que en la colectividad está el propósito de que nosotros oremos unos por los otros. Por ejemplo, yo voy a orar por Karen, Karen va a orar por Alex, Madre va a orar por mi hermana María, Amelia va a orar por Niuka, Mami va a orar por Rafi, Alex va a orar por mí, Mori va a orar por el pastor. Propósito de la oración colectiva, más que presentar nuestras cosas, como dice la palabra, es que oremos unos por los otros. Ahora, en oración individual es diferente. En la oración individual, ¿me están entendiendo el punto? En la oración individual nos presentamos nosotros con nuestras necesidades. Claro, también en la oración colectiva podemos exponer nuestras necesidades para que los otros que nos están oyendo nos apoyen en esa oración, que no quede en ese día solamente, hermano. Tienen que tener lápiz y papel para que ustedes escriban qué pidió mi hermano y qué necesita que yo continúe orando por esto. Porque entonces no se hace efectiva la oración. Entonces perdemos el día de oración. Perdemos el día, estamos orando y no pasó nada. Porque ni tan siquiera mañana nos acordamos qué necesidad presentó mi hermana Niuka, ni qué necesidad presentó mi hermano Alex, o Alex número 1 y Alex número 2, ni qué necesidad presentó mi mamá. Entonces, si no apuntamos la necesidad de mi hermano, ¿cómo nosotros podemos acordarnos al otro día que tenemos la mente tan ocupada? ¿Me entienden? ¿Entienden el punto? Entonces estamos perdiendo el tiempo. Claro, para Dios no perdemos el tiempo, pero es que nosotros tenemos que hacer la continuidad de la oración, de la necesidad presentada. Hasta ver la respuesta. Hasta ver las respuestas. Aunque demore 10 años, hay que seguir. Hay que seguir orando. Hay que seguir con el papelito expuesto, escrito, puesto en la pared, en el closet ahí, cada vez que abre que vas con una ropa, verla, o en el espejo, cada vez que te vas a mirar en el espejo, ver la oración, que la oración. O adentro de tu Biblia, o adentro no, adentro de la Biblia no, porque no oran nada más que los domingos. No, porque nosotros supuestamente debemos de leer, aunque sea la Biblia todos los días, ¿no? Supuestamente. Yo sé que hay días, hermano, vamos a ser sinceros delante del Señor. Hay días y hay semanas tan complicadas que no es difícil sentarnos media hora a leer la palabra. Porque el evangelio es un estilo de vida. Escúcheme. No, espérate, sí. Es un estilo de vida. Si usted hace ese estilo de vida, I'm sorry. Es que ella preparó la clase, que no sé lo que preparé, pero como tenemos el mismo espíritu, así que yo me la adelanto. Yo le leo exactamente. La oración es un estilo de vida. Es un estilo de vida y veremos eso más adelante también. Ahora, el sexto punto, elemento importante en nuestra oración, tanto individual como colectiva, es, primero, arrepentimiento, porque sabemos que hemos fallado. Amén. Confesión, petición. Ok. Vamos a ver qué dice Salmo 51, Salmo 51, 17, ya lo tengo. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciará tú, oh Dios. Así que si hemos fallado, y nosotros sabemos que hemos fallado, debemos de presentarnos delante de Dios en nuestra oración con arrepentimiento, porque dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Si eres altanero y tienes que no creo que sea el caso de ninguno de nosotros, que tienes orgullo y no quieres presentar delante de Dios un arrepentimiento de lo que ha fallado, hermano, fallamos todos los días. Todos los días. No es que hagamos esa falla o ese error algo cotidiano en nuestras vidas, porque entonces ya sería algo deliberado y ese es otro estilo de vida que no debemos de llevar nosotros. Pero sí fallamos. Fallamos a veces en nuestros pensamientos, fallamos a veces en juzgar a las personas, fallamos en asumir situaciones que no son reales. Asumimos muchas cosas cuando verdaderamente no debe acontecer esto en nuestra vida. Entonces debemos de presentarnos con arrepentimiento, con confesión de lo que hemos fallado. Señora, ayúdame a entender que yo he fallado delante de ti. Ok, y con petición, y la petición debe ser con fe. A un punto muy importante
para el resultado de la oración efectiva. Nuestra petición debe ser con fe. Y vayamos a Marcos capítulo 11. Versículo 24. Dice, por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, fíjate, pidieres orando. Entonces, Jesús el que está hablando. Entonces, para poder pedir hay que orar. Y para poder orar, no se pueden buscar palabras rebuscadas. El primer punto. ¿Qué crees? Tenemos que tener corazón dispuesto y no palabrería, sino una disposición de nuestro corazón. Para poder orar, debemos de presentarnos delante de Dios en arrepentimiento y en confesión. Debemos de alabar a Dios. Fíjate, todas estas cosas para poder orar, debemos de creer, debemos de ser agradecidos. Entonces, ahí es cuando viene entonces la efectividad de nuestra oración. ¿Están entendiendo? Esto es, bíblicamente te lo estoy dando, no es de mi mente, es de la palabra de Dios. Dice la palabra. Dice, oye lo que dice. Entonces, Mateo 11:24 dice, 11:24 dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiráis y os vendrá. Eres Marcos 11:24. Sí, porque seguro que viene Mateo. 24. Así que para presentar esta petición creyendo, 24. tiene que haber en nosotros primeramente corazón dispuesto, no de palabrerías humanas, ni de petición fuera de la voluntad de Dios. Si ya hemos caminado un poquito en los caminos del Señor, sabemos cómo pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Ok? Y si no sabemos, que sea su voluntad hecha. Entonces, pero debemos de tener corazones preparados para la oración, corazones arrepentidos para entrar en oración, corazones humillados para entrar en la oración. Debemos alabar a nuestro Dios, debemos de agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros. Entonces, dice, ahí se hace efectivo lo que dice Mateo 11:24. Por tanto, Marco, por tanto os digo que todo lo que veréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es un proceso, hermano. No es que Dios esté siempre ahí oyendo nuestra oración y por varita mágica nos dé nuestros deseos. No. Dios es un Dios que hay que honrarlo. Dios es un Dios que nuestro corazón tiene que estar apercibido a lo que quiere para nosotros. Dios es un Dios que necesita que nosotros vengamos con agradecimiento. Dios es un Dios que necesita que nosotros vengamos con humillación y arrepentimiento. Y con fe. Y con fe para poder creer que lo que nosotros pidamos será hecho. Especialmente si entra en el vínculo de la voluntad de Dios. Pero si nosotros conocemos la palabra, no vamos a pedir algo que no sea la voluntad de Dios, hermano. Y si no conocemos si es o no la voluntad de Dios, hay que decir que se haga tu voluntad. Pero sobre todo en muchas ocasiones nosotros se nos demora la respuesta de nuestras oraciones. Y uno de los motivos que muchas veces se demora la respuesta es porque Dios está trabajando en tu fe. Dios está trabajando en tu perseverancia, porque la Escritura dice que debes perseverar en la oración. En la oración, debes perseverar en la oración. Quiere decir que el Señor te está diciendo, persevera hasta que yo te responda. No dejes de perseverar, no dejes de orar, no dejes de seguir pidiendo, porque al final yo te voy a conceder la petición que hay en tu corazón, de acuerdo a mi propósito en tu vida, que es muy importante. El propósito de Dios en nuestra vida. Miren, yo leí solamente el versículo 24, pero es maravilloso desde el 20 cuando le dice, el 22 que dice, porque Pedro pasa por la higuera y ven que la higuera se secó.
Entonces Pedro se acercó al maestro y le dice, mire, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Y mira la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. ¡Wow! Le dijo tener fe en Dios. O sea, ¿no crees que lo que tú dices, teniendo fe y creyendo, no se va a hacer? Entonces le dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítese y échate en el mar, y no dudar en su corazón, hermano, hay que tener certeza. Si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Sí que es necesario que nosotros tengamos fe en la oración. Fe. Pedir con fe, creyendo que Dios está en el asunto, que es la voluntad de Dios, lo que pedimos. No desmayen en sus oraciones, no desmayen, porque a veces nos rendimos, y eso no, porque el Señor nos dice que perseveremos en la oración. El punto número 7 de cómo orar. En la oración nos comunicamos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Ok? El Padre es el receptor, el que oye nuestro clamor, nuestras oraciones, nuestras peticiones y todo lo que nosotros tengamos para Él. El Hijo es el intercesor. Y el Espíritu Santo nos ayuda. Y vamos a ver punto por punto. Vamos a ver que los tres son uno, pero en la oración los tres tienen diferente actividad. ¿Y qué significa? Ok. Cuando nos comunicamos con el Padre, vamos a ver, dice, en la oración nos comunicamos con el Padre, porque el Padre es el que recibe nuestras oraciones. Jesús es el intercesor y el Espíritu Santo nuestro ayudador. Ahora, en la oración nos comunicamos con el Padre. Y vamos a ver, vamos a la escritura. Ok, Karen, búscame Salmo 5.2. Qué lindo. Búscame, Amelia, Mateo 6, del 9 al 13. Y Niuka o Alex, búscame Jeremías 29, 12. Y vamos a leerlo. Entonces, la oración nos comunica con el Padre. Aquí hay unos cuantos versículos bíblicos para apoyarnos en esto. Yo tenía separado de 5, este pedacito del 1 al 3, porque tenía que ver mucho con la oración. Ok, ¿quién tiene Salmo 5.2? Karen. Ajá. Atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. ¿Perdón? Atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. A ti oraré. ¿A quién se ora? A ti. Al Padre. ¿Ok? Ahora, Mateo 6, del 9 al 13. ¿Quién lo tiene? Es una Biblia. Ajá. No es Reina Valera. Mateo 6. Mateo 6, del 9 al 13. Sí, del 9 al 13. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga en tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque los discípulos le preguntan, bueno, ¿y cómo es que oraremos? Y él le da un ejemplo. Enséñanos a orar, le dice. Y él le da un ejemplo. Pero fíjate que al principio dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Ok? La oración va al Padre. Ok, Jeremías 29, 12. Ok, dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. ¿A quién? A mí, al Padre. Al Padre, a Él. Oramos al Padre, a Él. Entonces vemos 3 ejemplos de que lo busqué en Salmo, en Mateo y en Jeremías. Ok,
el Padre, nos comunicamos con el Padre. Él es el que hace, Él es el que recibe, y es el que dice, y oraréis a mí, oraréis a mí. ¿Ok? Entonces, el Padre es el que recibe nuestra oración. Ahora, el Hijo intercede por nosotros. Ok, Romanos 8:34, Juan 17 del 1 al 20 es largo, pero vamos a leerlo. Juan, ¿qué? 17. Sí. Así yo lo leo. Juan 17. 17, ¿qué? Del 1 al 13. Ajá. Ese primero. Romanos Romanos 8:34. 8:34. No, yo tengo Lo Juan tengo- 17. Espérate. Yo tengo Romanos. Romanos Sí, 8:34. sí, ajá. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él, Jesucristo, es el intercesor por nosotros. Cuando nosotros oramos, ¿y cómo es que es el intercesor? Cuando oramos al Padre, entonces él intercede en la oración y le dice, Padre, mira tú, Es mira. que no tenemos acceso directo al Padre sino a través de Jesús. Jesús es el puente entre el hombre y Dios. En Juan 17, del 1 al 20, Jesús ora al Padre. Lo leo. Si quiere leerlo, después vamos a ir, bueno, Okay. porque, a ver, tengo como 3 páginas más. No quería leerlo completico porque, pero bueno, léelo. 17 del 1 al 20. Léelo, vale. Juan 17, del 1 al 20. Dice, estas cosas habló Jesús. Es donde Jesús ora por los discípulos, ¿verdad? Sí. Jesús, sí. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas me has dado proceden de ti, porque la palabra que me diste les he dado, y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por él, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino al hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Amén. Esta es una oración típica, perfecta, de intercesión De Jesús. Por los discípulos. de Jesús por los discípulos y aún por aquellos que iban a creer en él. Así que aquí vemos el ejemplo perfecto de la intercesión de Jesús. Jesús primero intercede por él, le ora al Padre, por él mismo,
porque ya sabe que la hora de regresar ha llegado. Del 6 al 19 ora por sus discípulos. Le encomienda la misión. Del 17 al 25 le pide por los que han creído y por la unidad y porque los proteja del mal y porque los proteja de los ataques del enemigo para avanzar la obra ante la maldad del mundo, y los comisiona para llevar su mensaje. Y después al final dice que aún está intercediendo por aquellos que iban a creer por la predicación de la palabra. Así que ahí vemos en esta intercesión, esta oración, una intercesión típica. Por el presente y por el futuro. Por el presente y por el futuro. También vemos que en todo momento Jesucristo intercede por nosotros, como dice en Romanos 8:34. Ahora, nos queda otro punto en cuanto a la intercesión de Jesús. Y vamos a ver qué significa orar en el nombre de Jesús. ¿Ok? ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Es decir, en el nombre de Jesús, al final de una oración, no es una fórmula, ni es un ritualismo. Lo importante es una oración con estos tres aspectos. Cuando oramos en el nombre de Jesús, esto no tiene que ser un ritualismo, esto no es una fórmula mágica, que porque decimos al final en el nombre de Jesús, ya la oración es efectiva. No. Tienen que haber tres aspectos para que en el nombre de Jesús se haga efectiva la oración. El primer aspecto, tu corazón dispuesto. El segundo aspecto, que sea para glorificarlo. Tercer aspecto, de acuerdo a su voluntad. Sin estas tres cosas, se pone en efecto la esencia de orar en el nombre de Jesús. Sin estas tres cosas no se pone en efecto la oración cuando oramos en el nombre de Jesús. Primero, tu corazón. Segundo, que sea para su gloria. Y tercero, acuérdate de tu voluntad. Acordar de la voluntad del Señor. Sin estas tres cosas, aunque digas en el nombre de Jesús, no se hace efectiva la oración. Porque no es una fórmula, ni es nada que se parezca no es nada que se parezca a las matemáticas que los hombres sacan. Entonces vamos, Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. 14 y 15. Ok, ya lo lee el pastor. Apúntelo. Primera de Juan. Sí. Quítale a Ale para que se oiga. No, ya tú lo tienes, léelo, por favor. Sí, yo lo tengo. Ok. Lee, mi hermano, para que te la desquite un poco. Primero de Juan, Para que no se duerma. primero de Juan 5, 14 y 15. Sí, 14 y 15. Ajá. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Vuélvelo a leer, por favor. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, si no sabemos la voluntad del Padre, aunque digamos en el nombre de Jesús, Nada va a pasar. no es efectivo. No es efectivo porque no es una fórmula mágica para tener efectividad en nuestra oración. Así que la voluntad del Padre siempre tiene que entrar en el campo principal del resultado de nuestra oración. ¿Ok? Sí, que porque miren, hay muchos santeros que oran en el nombre de Jesús. Hay católicos que aman mucho a Cristo, pero no han nacido de nuevo, que oran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no es efectivo.
Hay muchas personas que piensan que tienen al Espíritu Santo, que han nacido de nuevo y no han nacido de nuevo y oran en el nombre de Jesús. ¿Puede ser efectivo esto? Aunque digan en el nombre de Jesús, no. 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 No, aunque Jesús es un nombre por sobre todo nombre, pero nadie cogerá en vano el nombre de Dios. Amén. Nadie. Nadie cogerá en vano el nombre de Dios. Ok. Espérate, y entonces, ¿cómo es el final de la oración? En el nombre de Jesús. Ajá. Pero tiene que tener Estamos orando dentro de la voluntad de Dios, cumpliendo todo lo que hemos estudiado. No es que sea malo, yo no estoy diciendo de que no es, que es malo, yo estoy diciendo que no es efectivo cuando no están las condiciones que Dios nos pide. Sí, que tú pides algo que no está dentro de lo que Dios nos puede dar. Y que las condiciones sean efectivas. Por ejemplo, un corazón humillado, un arrepentimiento, porque un corazón contrito y humillado no lo desecha Dios. Entonces, cuando tú dices la oración con este complemento que hemos estudiado hasta ahora, con estos 7 puntos, estos 6 puntos, entonces podemos ver la efectividad de la oración y sí, cuando terminamos en el nombre de Jesús, entonces sí es efectiva nuestra oración. ¿Entienden? Sí. ¿Entienden? Ya, ahora sí. Ahorita no entendí. Una persona puede orar en el nombre de Jesús, pero no se hace efectivo porque su corazón no está entregado al Padre. El Padre no va a oír eso. Porque como cuando comencé la clase, dije, la oración es un regalo o un don de Dios para sus hijos aquí en la tierra. No para todo el mundo. Para sus hijos, aquellos que han reconocido que Jesús es el Señor, que aquellos que se han arrepentido de todos sus pecados y que la sangre de Cristo ha lavado todos sus pecados y hemos pasado del mundo de la oscuridad al mundo de la luz. Y vivimos una vida en perseverancia delante de la presencia del Señor, sirviéndole con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Entonces sí es efectivo cuando oramos en el nombre de Jesús. Ok. Vamos al Espíritu. Ok. La oración nos comunica con el Padre, que es el receptor, con el Hijo, que es el intercesor, y con el Espíritu Santo, que nos ayuda. Bien. Busquemos, por favor, Alex puede buscar 1 Corintios 14, 15, Efesios 6, 18. El pastor lo va a buscar. Y por favor, madre, Juan, perdón, no Juan, Judas 20. Sí. Ok. Judas 20, ¿qué? Judas 20. 20. Entero. 20. Entero. Judas tiene un solo capítulo. Un solo capítulo. Sí, pero vamos al capítulo entero. Verso 20. No, Verso 20. Vaya. 20. Ok. Judas 20. Judas tiene un solo capítulo. Un grupo de cristianos. Ok. Un pedacito. Dice, 1 Corintios, ¿puede leerlo, por favor, Alex? 1 Corintios 14, 15, ¿no? 14, 15 era, ¿no? Sí. Sí. Dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Ok. Aquí está preguntando Pablo, oraré en el Espíritu, pero también oraré con mi entendimiento. Porque el alma y el Espíritu se comunican. ¿Ok? Porque hay una comunión entre alma y Espíritu. Cuando el Espíritu está conectado con el alma, los dos se comunican. Entonces dice, vuélvelo a leer, Alex. Qué bello. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Qué bello. Porque si nosotros estamos verdaderamente en una comunión con Dios y verdaderamente hemos nacido de nuevo, nuestra alma
y nuestro espíritu están ligadas. No hay nada que tú harás en tu mente que no venga del espíritu. Eso es muy profundo, hermano. Eso es muy profundo. No harás nada con tu mente que no venga del espíritu. No harás nada. No harás nada. No alabarás a Dios con tu mente que no venga del espíritu. ¿Me entiendes? Hay una comunión, hay una conjunción. El espíritu y la mente de nosotros está conectada con el espíritu y a través del corazón, que es yo pienso que el corazón es como un motorcito que impulsa todo lo que viene del espíritu y lo manda para el alma. Que es lo que viene de Dios. Porque del espíritu es lo que viene de Dios. Y nuestra alma tiene que ser renovada. Entonces todo lo que el corazón mande, lo agarra del espíritu para que nuestra alma entonces se una con nuestro espíritu. Y entonces lo mismo será alabarlo en el espíritu o alabarlo con en la mente. Estamos en comunión. Así como el Padre está en comunión con el Hijo y el Hijo con el Espíritu Santo, así mismo el Espíritu está en comunión con la alma y el Espíritu y la alma está en comunión con nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, que se manifiesta exteriormente lo que pasa interiormente. Exacto. En nosotros. Por eso es que podemos alabar de verdad, por eso es que podemos orar de verdad. Porque si fuera por nuestra mente, fuera imposible que pudiéramos agradar al Padre. Entonces, Efesios capítulo 6, 8. 18. No, 8. 18. 18, sí, 18, perdón. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda paciencia, súplica, todos los santos. Ok. ¿Cuántos puntos importantes? Esto, aquí me voy a extender un poquito y quiero que presten mucha atención a este versículo. Porque orar en la carne, o sea, si oras en tus fuerzas y por tu capacidad que tienes de ser un ser pensante, porque nosotros somos seres pensantes, humanamente no nos eleva a ninguna parte. No nos lleva a la presencia de Dios. Por eso dice que orar en el Espíritu. Ahora, ¿y qué es orar en el Espíritu? Pero primero voy a ir paso por paso. El éxito de la oración en el Espíritu no depende de cuánto tiempo pasamos orando, ni en la dicción o lo que nosotros podemos hablar o usar palabras rebuscadas o en la emoción que sintamos. Consiste en cómo estamos orando. En cómo estamos orando. Entonces, ¿cómo podemos orar en el Espíritu? Primeramente, estando en su presencia, en la presencia de Dios. Nuestros sentidos que están en el alma tienen que estar enfocados completamente y entrar en la presencia de Dios. Y sí se puede hacer porque nosotros tenemos la ayuda del Espíritu, porque es nuestro ayudador. Entonces nuestros sentidos tienen que entrar en la presencia de Dios. Y vamos allá a Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Yo lo tengo, lo voy a leer. Ustedes se lo saben. Entrar confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos. Confiadamente. Entonces, tenemos que acercarnos, tenemos que entrar, tenemos que poner nuestros sentidos del alma dependiendo completamente del Espíritu. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, orar en el Espíritu, uno, es entrar en la presencia de Dios, es que nuestros sentidos
se enfoquen en el trono de la gracia. Y sí se puede, porque el Espíritu es nuestro ayudador, como dije anteriormente. Porque si oramos en la carne, según lo que nuestra mente quiera, y no hacemos esa relación espíritu-mente, no va a ser efectivo, hermano, la oración. Perdónenme, pero no va a ser efectivo. Entonces tenemos primeramente que acercarnos, para orar en el Espíritu, acercarnos en humillación a la presencia de Dios, acercarnos con corazón contrito y humillado. Tenemos que alabar a nuestro Padre. Entonces así es que ponemos nuestros 5 sentidos en comunión con el Espíritu para poder entrar en la presencia de Dios. Y entonces podemos orar en el Espíritu. Sigamos. Entonces el Espíritu, cuando entramos en esta comunión, toma control, nos ilumina la mente, mueve nuestro corazón y otorga libertad en la expresión que tenemos hacia Dios. El Espíritu Santo nos empuja a orar hacia la voluntad del Padre y no a la voluntad de nosotros. Eso es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu tiene 3 aspectos importantes. Primero, para poder orar en el Espíritu tenemos que entender estos 3 aspectos. El primero es admitir nuestra incapacidad. Eso es lo primero y eso es humillación. Dependencia de Dios. Segundo, disfrutar de la comunión viva con Dios. Y tercero, pedir por las promesas de Dios plasmadas en su palabra. Así que para orar en el Espíritu tenemos que tener en cuenta estos 3 aspectos. Admitir nuestra incapacidad para poder entonces ser humilde, que humildad es dependencia a Dios. La humildad no es más que reconocer que nosotros no podemos y que dependemos de Dios. Eso es ser humilde. ¿Ok? Disfrutar de la comunión con Dios cuando entramos en el trono, cuando entramos en su presencia. Y el tercero es pedir de acuerdo a sus promesas plasmadas en la palabra. No las promesas que tú entiendas que sean buenas, sino aquellas que Dios nos ha dado en su palabra. Ok, vamos a explicar el primer punto. Admitir nuestra incapacidad de hacerlo bien sin el Espíritu Santo. Este paso no es un paso que es pasivo, o sea, algo que va a pasar porque ya tú quieres que pase, no. Este paso es algo que es un acto de entregarnos a Dios, es un acto de humillarnos a Dios. Entonces, podemos entender que no somos capaces, sino que a través del Espíritu podemos entonces obtener las peticiones que nosotros tenemos dependiendo de Dios. Confesando nuestra necesidad de recibir esa agua fresca en nuestra vida, que a veces nuestra vida se seca un poco en el aspecto espiritual, porque tenemos muchas cosas en nuestra vida que dejamos, nos descuidamos a veces de la comunión con Dios. Entonces, al nosotros entender que nosotros no somos capaces solos, inmediatamente hay una humillación y inmediatamente esa sequedad que tú sientes espiritual, al Señor ve tu humildad, te envía ese frescor a través de su espíritu. Tú sientes verdaderamente que el Señor está llenando lo que se te había vaciado un poquito. Yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero yo sí. Yo la he tenido. Y yo creo que todo cristiano verdadero ha sentido un momento de su vida que ha querido hacerlo todo por su fuerza y empieza a secarse. Empieza a no depender de Dios. Empieza a orar por sus fuerzas y no en el Espíritu. Entonces llega un momento en que cuando se encuentra con esta realidad y el Espíritu Santo encender una lucecita roja dentro de nosotros, viene entonces lo que es arrepentimiento y humillación y dependencia de Dios. Entonces es que verdaderamente podemos orar en el Espíritu.
no por nuestra fuerza ni por nuestras cualidades de a lo mejor ser personas que tenemos facilidad con las palabras, y convencer a las personas. Nada de eso. Todo eso es címbalo que retiñe, como dice la ¿Puedo decir palabra. una cosa? ¿Serio, puedo decir una cosa? Sí. De eso que dijiste, que acabas de decir, también puede usar un hermano para despertarte. De ese enfriamiento que tienes también, que el Señor te puede enviar. Claro. Te puede enviar. Nosotros somos un cuerpo, y el cuerpo, al ser un cuerpo unido por un solo espíritu, un solo Dios, un solo bautismo, podemos sentir la necesidad de las personas, y entonces nos impulsa, el espíritu nos impulsa a hacer las cosas. Y hay comunión entre nosotros, y hay comunión. Por el mismo espíritu. Exactamente. Cuando tenemos y también yo leí en la palabra que hasta un impío te puede despertar. Yo leí en la palabra, porque yo tengo testimonio de un muchacho que yo estaba medio chueco, como dicen, y él no me conoce a mí. Y me dijo, oye, así, yo estaba vendiéndole un carro, y me dijo, todo lo que tú has logrado hasta ahora caminando con Dios, no lo dejes por las pocas cosas que el mundo te brinda. Y él no me conocía a mí, ni era cristiano. Dios lo usó. Pero es que Dios usó a Nabucodonosor, y Nabucodonosor no era, y Dios usó a Ciro, y Dios usó a grande. Dios usó a Constantino. Dios no tiene tanto amor para nosotros, sus hijos, que Dios usa a cualquiera para darnos advertencia. Hasta el burro que él usó. Amén, así mismo. Entonces, el primer punto para poder orar en el Espíritu es entender que nosotros somos incapaces si no somos dependientes del Espíritu de Dios. ¿Ok? Porque la única manera que nosotros somos capaces de orar en el Espíritu es cuando nos humillamos y dependemos de Dios. El segundo punto dice disfrutar de la comunión viva con Dios. Ese es el otro punto necesario para poder orar en el Espíritu. ¿Ok? ¿Y qué cosa es disfrutar? Disfrutar es entrar en la presencia de Dios. Con gozo, ¿no? Con humildad, con gozo, con adorarle, con bendecirle. Entonces dice, hablamos con alguien que nos conoce. Cuando entramos en la comunión viva con Dios, nosotros estamos seguros de que hablamos con alguien que verdaderamente nos conoce más que cualquiera, que es nuestro Dios. Y esta realidad, a nosotros darnos cuenta de esto, de que hablamos con alguien que nos conoce más que a nosotros mismos, nos damos cuenta, al darnos cuenta de esto, nos vivificamos, porque tenemos plena certeza y fe de que Él sabe nuestras necesidades. Nos vivificamos en su presencia y experimentamos esto mejor que cualquier petición que hagas, entrar en la presencia de Dios. Eso es lo mejor. Entrar en la presencia de Dios, porque sabemos que estamos hablando con alguien que nos conoce mejor que nadie, porque Él nos creó, y entonces nos vivifica, y a través de esta vivificación y de su presencia, es mucho mejor a veces que cualquier petición que tengas delante del Señor, porque solamente tener un encuentro de entrar en la presencia de Dios es suficiente. Él sabe las peticiones de nuestro corazón antes que nuestros labios lo digan. Antes que toda esa palabrería salga de nuestros labios, si entramos en esa comunión, Dios oye nuestro clamor, porque estamos en el Espíritu, porque no lo hacemos en nuestra fuerza, sino lo hacemos bajo la humillación de su poder. El tercer aspecto lo voy a explicar: pedir por las promesas de Dios plasmadas en su Biblia. El pedir por las promesas plasmadas en su Biblia deja que al conocer estas promesas salga de nosotros, de nuestro corazón, la necesidad que tiene nuestra alma, juntamente con las peticiones. Nunca debes de reclamar, nunca debes de exigir, solamente debes de suplicar y rogarle al Señor que todas esas promesas que Él tiene plasmadas en su palabra, y hay un libro de promesas que me regaló Mori muy bueno, que toda esa palabra que tú tienes en tu corazón y que tienes plasmado dentro de ti y en tu alma, entonces tú la puedes buscar
a través del Espíritu y decirle a Dios que oiga tu clamor. Es que Dios no sepa tu necesidad, Dios sabe tu necesidad. Dios quiere que tú te dependa de Él pidiendo tu necesidad. Y ejemplo, en el Salmo 139, verso 4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, Ya tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Qué bello. Hermano, cuando nosotros conocemos todas estas promesas del Señor, nuestra fe se activa, nuestra comunión con el Padre se hace efectiva y nuestro espíritu recibe ese frescor que nos inunda y tenemos una tremenda comunión con el Padre. Aleluya. Y yo te aseguro que todo lo que presentemos al Señor de esa manera, nuestra oración va a ser completamente efectiva. No hace falta ya, estoy terminando. No. Dice, nunca reclamemos, nunca exijamos, solamente supliquemos. Nunca digas al Señor, si yo hago esto, Señor, tú me recompensarás con aquello. Nada de eso. Si yo hago esto, nada de eso, hermano. Te prometo que si tú me haces esto, yo te prometo que si yo, nada de eso, no es necesario. Eso no es orar en el Espíritu. Conclusión en este aspecto. La oración en el Espíritu Santo nos liberta, nos transforma y nos fortalece. ¿Por qué? Porque nos liberta de las cosas que hemos aprendido que son incorrectas. Nos transforma porque a medida que vayamos entrando en esa oración en el Espíritu, tenemos una comunión más segura entre el cielo y la tierra. Nosotros en la tierra y Dios en el cielo. Entonces, esa comunión en el Espíritu, esa oración en el Espíritu, que a veces no son peticiones, hermanos. A veces la oración en el Espíritu no son peticiones solamente, sino son es una reafirmación de todas las promesas que Dios tiene en su palabra y eso inunda nuestro espíritu. Y entonces, y adoramos al Señor. Eso es una manera de orar. Adorar al Señor y darle el crédito a Él por todo lo que Él hace con nosotros. No solamente petición, sino es confianza y fe de que todo lo plasmado en la palabra y todas las promesas que Él ha dejado son para nosotros. Entonces, nos liberta, nos transforma y nos fortalece. Nos fortalece porque vemos que es efectivo todo lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Y por último, tengo algo que escribí que dice, nuestras vidas son el resultado de nuestra oración y debe ser un estilo de vida. Así que nuestras vidas es el resultado de nuestra oración y debe ser un estilo de vida. Porque pensamos que la oración es ese momento de que, Padre, te pedimos esto. No, hermano, la oración es un estilo de vida. Estás trabajando y estás en comunión con el Padre. Eso es oración. Estás en una situación y entras en la presencia del Señor. Eso es oración. Estás alabando al Señor con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Su boca cerrada. Y eso es entrar en oración en el Espíritu a tu Padre. Todo esto que hemos estudiado es para tener una vida efectiva en la oración, que no solamente es abrir nuestros labios y pedir, sino es creer en sus promesas, es ser lleno del Espíritu, es ser humilde, es depender de Dios, es entrar en la presencia de Dios. Es un conjunto de muchas cosas. Tenemos muy falso concepto de lo que es la oración. La oración es un conjunto de muchas cosas, de nuestra humillación, de nuestras alabanzas, de nuestras peticiones, de nuestra fe, de entrar en la presencia de Dios, de entrar en esa llenura del Espíritu Santo cuando nos humillamos delante de Él. Son muchos aspectos de la oración. Es un estilo de vida. Tengo un punto aquí, y perdona que te interrumpa, dice, la oración es el vínculo necesario para recibir las bendiciones y el poder de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Exacto. Esto es lo que el Señor me dio. A lo mejor hay muchísimo más que esto,
muchísimo más que esto. Yo espero que sí. Yo no lo sé todo, pero el Señor me fue llevando según como la necesidad a todos los aspectos. Esto posiblemente mucho más sobre la oración, pero esto fue lo que Dios me dio y por tanto, si Dios me lo dio, yo lo devuelvo. Dios me lo bendiga en esta noche. Amén.